Buenas, estimados estudiantes. Este es el curso de Cálculo 3 para Ingenierías de la Universidad de Costa Rica. Mi nombre es Jesús Sánchez y en esta clase vamos a ver la primera parte del segundo tema según la Carta del Estudiante. Y se trata del capítulo de derivación parcial. ¿Ok? Voy a compartirles la presentación. Entonces, eh, vamos a ver esta primera parte eh, en esta clase. Vamos a concentrarnos más que todo en la parte de cálculo, de cálculo de derivadas y la cuestión de una interpretación más geométrica. Lo vamos a dejar para la siguiente clase, que es que tiene que ver con lo que son derivadas direccionales y así. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta parte? Vamos a ver lo que son funciones escalares o campos escalares, derivadas parciales, regla de la cadena y derivación implícita. Pero bueno, antes de empezar exactamente con las derivadas parciales, necesitamos un poquito de teoría de formalidades con respecto a este tipo de funciones que son nuevas para nosotros. Entonces, ¿cuál es la idea eh, o qué es la derivación parcial? Es la generalización, eso es la generalización del concepto de derivada para funciones de una variable. Y si ustedes se acuerdan de eso, en cálculo 1, la derivada lo que hace es medir la razón de cambio de una función alrededor de un punto. ¿Okay? Ustedes tienen una función y evalúan en los alrededores del punto y quieren ver cómo cambia eh, los valores de la función cuando los comparan con respecto a valores cercanos al punto. En este caso, nosotros vamos a manejar funciones de no una variable, sino de 2 o 3, incluso pueden ser más. Entonces, la comparación con las razones de cambios, es decir, cómo cambia el valor de una función con respecto a un punto donde uno evalúa, se vuelve más complejo porque en el caso de una variable yo nada más puedo decir, bueno, a la derecha o a la izquierda. Pero cuando yo tengo dos variables, al haber dos variables, la forma en que uno puede tomar los valores alrededor de un punto en dos variables es no solamente izquierda-derecha, sino como es todo una cuestión en un plano. ¿Okay? Yo me puedo acercar a un punto en un plano de diferentes maneras. Entonces, las razones de cambio van a ser más diversas y en el caso de R3 es todavía es un acercamiento en el espacio. Pueden ver cómo hace uno para acercarse a un punto en el espacio. Hay muchas maneras, ¿vale? No solamente izquierda y derecha. Entonces, eso es lo que busca la derivación parcial. En el caso de funciones de varias variables, generalizar esto de funciones de una variable. Entonces, lo primero es definir el tipo de función con el que vamos a trabajar. Esas funciones toman un elemento de R2. Bueno, aquí lo pongo en R2. Escribo la definición en R2, pero no necesariamente. Puede ser en R3 o en R4. Lo pongo así para simplificar la exposición. Entonces, una función se le dice campo escalar si está definida para puntos en R2 y lo que tira son números reales. ¿Ok? No da vectores, no son como las funciones vectoriales, esto tira números. Entonces, obviamente esta función tiene lo que es un dominio y un rango. El rango es el valor de todos los números que toma. Entonces, vamos a ver. Y, por ejemplo, el plano, bueno, ya sabemos que es un plano, entonces el plano
eh, x más 2y más 3z igual a 6. Se puede ver como la representación de una función escalar de dos variables. ¿Cuál función? De despeje z. Y vemos que z es igual a esto, entre 3. Entonces, este gráfico, el plano, representa el gráfico de esta función, de f de x, y igual a esto. El dominio de eso es, en este caso particular, es R2, y el dominio de esta, y el rango de esta función es R, todo R, porque el plano va a aumentar así. Entonces, de hecho, podemos hacer una gráfica de este plano antes de ver este otro ejemplo. Recordemos que podemos hacer las gráficas en GeoGebra. Entonces, voy a pasarme al navegador y voy a abrir GeoGebra. Entonces, el navegador está por aquí. Y ya tengo abierto GeoGebra. Uno lo que hace es irse a la graficadora en 3D y ponemos la ecuación de nuestro plano. Voy a esperar que lea ahí un poquito. Y el plano es x más 2y más 3z igual a 6. X más 2y más 3z igual a 6. Entonces, voy a ponerle un color diferente al plano nada más. Ok, recordemos que el verde es el eje X, el rojo es el... No, el rojo es el eje X, el verde es el eje Y, y el azul es el eje Z. Entonces, este plano en particular, vean qué bonito que está. Entonces, la variación sucede en Z, según la despeje. Es el Z, la variación del Z la que nos da el rango. Entonces, vean que este plano, si lo vemos así, de ladito, entonces vemos que siempre puede seguir creciendo hacia Z. Entonces, vean que todos los puntos, va a haber puntos para cada altura. Para altura 1 hay puntos por este lado a la derecha. Para altura 2 por acá. Para altura 3 por acá. Para altura 4 por acá. Entonces, para cualquier altura hay un punto en Z. Entonces, el rango para arriba sigue y sigue y sigue. Se abarcan todos los números. Para abajo lo mismo. Vean que hay de todas alturas hacia, bueno, de números hacia abajo. Entonces alcanza todos los valores de Z y se evalúa en cualquier punto de R2. No pasa ningún tipo eh, de inconsistencia. Ahora vamos a ver con esto. Vamos a ver la gráfica de... Veamos la esfera de radio R. La esfera de radio R también se puede ver como la gráfica de una función escalar de dos variables. Sin embargo, esta puede ir más allá, puede verse en total, la esfera se puede ver como la gráfica de dos funciones. ¿Cuáles dos funciones se puede hacer? Esta es una esfera centrada en el origen, entonces la cortamos en la mitad. Entonces la parte de arriba de la esfera es la gráfica de una función y la parte de abajo es la gráfica de otra función. En este caso, tenemos que, si despejamos z, tenemos estas dos posibles funciones, raíz de esto o menos raíz de esto. ¿Ven? Este es el cascarón superior y este es el cascarón inferior. Igual podemos hacer una ilustración de eso. Entonces, eso está muy fácil. Nada más podemos hacer SQRT y voy a hacer de radio 2. Vamos a ver si no. Faltó. Ahí está. Vean que la raíz con la parte positiva, vean que no he quitado el plano. La gráfica de la parte positiva nada más me da la parte superior de la esfera. Ahora, noten que el gráfico de la esfera se detiene aquí. Entonces, si yo me voy hacia arriba, yo puedo ver el dominio desde arriba. Voy a quitar el plano. Y lo que quiere decir es que vean que no, estos puntitos de aquí, estos XY que están aquí a los alrededores, es porque si yo pongo un XY ahí, se indefine la función. La resta que está dentro de la raíz se vuelve negativa, yo no puedo sacar ese número.
Entonces, no hay gráfico para estos puntos, no hay Z para estos puntos. Solamente para los que están dentro del círculo de radio 2. ¿Ven? ¿Qué pasa con la parte negativa? Con esta, pero en negativo. Bueno, es la parte de abajo de la esfera. Voy a ocultar la de arriba y vean que esa es la parte de abajo. Nada más que ahí. Falta un pedacito. Ahí está, ya toda completa. Ahí está, esa es la parte de abajo de la esfera. ¿Ok? Si ponemos las dos juntas, ¡tup! Se forma toda la esfera. ¿Ok? Entonces, vamos a la presentación. Entonces, la esfera, tenemos que esta esfera se puede ver como la representación gráfica de dos funciones escalares, que son esta y esta. El rango del cascarón de arriba, la altura va de 0 hasta R. El rango del cascarón de abajo, la altura va desde menos R a 0. Entonces, el primer rango, el del negativo, es de menos 0, desde menos R a 0, y el otro de 0 a R. En ambos casos, el dominio, como vieron, era nada más el círculo de radio R. ¿Okay? Un ejemplo que pueden hacer es el siguiente. Analizar la siguiente función. Tenemos esta función z igual a raíz de 1 menos valor absoluto de x menos valor absoluto de y. Pueden calcular su dominio máximo, su rango y la gráfica de la función. El rango se ve. ¿Por qué? Lo menor que puede ser una raíz es 0. Y vean que si se puede alcanzar 0 colocando x igual 1 y z igual, y igual 0. Se alcanza el 0. Y lo más alto que puede ser, al ser esto siempre negativo, es decir, resta de un positivo, resta de un positivo, esto siempre le va a quitar al 1. Entonces lo más grande que puede hacer es no quitarle nada, es decir, ambos a 0. Entonces el rango va a ser desde 0 a 1. Bueno, entonces este es un ejercicio que se los dejo para ustedes. Vamos a continuar. Entonces, la otra cosa que necesitamos de las superficies es la noción de curva de contorno, un corte de una superficie. Eso son las curvas de nivel, se pueden decir curvas de nivel, y es agarrar una gráfica y cortarla con un plano. Voy a hacer unos ejemplos. Solo denme un toquecito. Ajá. Vamos a hacer este ejemplo. La curva se representa de esta manera. O sea, ustedes tienen una función y hacen la curva de nivel a altura h. Entonces la curva se representa como este sistema, que es la intersección de esta curva con este plano. Un plano horizontal, el plano horizontal z igual a h. Voy a usar esta gráfica en GeoGebra para representarles algunos cortes. Entonces ahí tenemos las esferitas, voy a quitarlas, a ocultarlas más bien. Y tenemos este. Esto es un paraboloide. Entonces, vean que si nos vamos desde arriba, vemos desde arriba, si yo lo corto horizontalmente, lo que se genera es un círculo a una altura. Y la proyección sobre el plano XY sería ese mismo círculo. Entonces voy a cortar ese con el plano Z igual 1. Entonces ven, con Z igual 1, lo que me hace el círculo de radio 1. Vean cómo llega el 1. Aquí está el 1, ahí marcado. Vean que llega hasta el 1. Y entonces esa curva que está aquí es la curva de nivel de esto. Si pongo esta función con menos, vamos a ver si me funciona acá. Con menos, no, con menos no, sería con uno más, uno menos z. Sí, estoy cambiando la función, así.
La puse al revés. No, ya no es la misma función. Sería, hay que despejar el z nada más, pero para que se asemeje a una montaña. Entonces, vean que la curva de nivel, si yo en este caso, si la proyecto, bueno, ya me da un círculo de radio, vamos a ver, en uno sería radio raíz de 3 en este caso. Y yo la puedo cortar por otro círculo, vamos a ver, por otro plano, z igual a 3, por ejemplo. ¿Ven? Ahí está. También puede ser z igual a 5. No, a 2. Ahí está. Ahí están todos los cortes. Juntos se hacen varios circulitos y eso es como en topografía, ¿verdad? Esos son como las curvas en topografía. Por eso quise hacerlo así. Bueno, entonces voy a la presentación. Con estas funciones necesitamos una noción de límite. La noción de límite es la siguiente. ¿Qué? Yo tengo una función y quiero ver cómo se comporta en los alrededores de un punto A como B. Entonces, ese es justamente, el límite sería el valor al que se acerca la función cuando yo voy evaluando cada vez más cerca de A y B. Formalmente se dice que siempre, si yo, si para todo, si para todo vecindario cercano a L, yo puedo encontrar un vecindario cercano a este, de tal manera que todos los puntos que yo evalúe en este me dan cercanos a L, entonces quiere decir que el límite de la función es L. Eh, pero nosotros no vamos a trabajar con los detalles de esto. Es importante tener la noción, pero es esencialmente lo mismo que en cálculo 1. Un límite sucede cuando si yo evalúo cada vez más cerca del punto que me interesa, los valores de la función se acercan al valor que yo estoy diciendo que es el límite. Se dice que es continua cuando esos valores son justamente el valor de la función en el punto, como está aquí. ¿Okay? Cosas que se pueden hacer con los límites, se pueden sumar, el límite de la suma de funciones es la suma o la resta de los dos límites. Los polinomios en dos variables son continuos en todo punto. Y si yo tengo una función, una composición de funciones y por ejemplo, en este caso, tengo que G es continua en AB y F es continua en la imagen de B, entonces la composición también es continua en AB. O sea, lo que uno espera que suceda con la continuidad y así sucede. Vamos al concepto que nos interesa, que es el de derivada. Y tenemos dos derivadas. Para el caso de dos variables, si tengo una función de dos variables, tengo dos razones de cambio importantes, que es con respecto a X y con respecto a Y. Lo que, lo que mide la derivada con respecto a X es lo siguiente. Esto, yo estoy en un puntito. Entonces, la derivada con respecto a X se describe así. F de X en ese punto. O este colechito de X en vez de F y sobre X. Se escribe de las dos maneras. Formalmente lo que se hace, lo que es el valor es este límite. Vean el significado de este límite. Es lo que cambia la función, vean que este es el valor de la función en casi el punto, excepto que me corrió un poquito en A. Y lo comparo con el valor de la función exactamente en A y B. Entonces, vean que nada más me interesa cómo cambia la función si yo varío los valores en A. En la primera coordenada, perdón. ¿Ven? Y divido entre esa variación y veo cuál es el valor de esa variación cuando la hago cada vez más pequeña. Esa va a ser
la derivada parcial con respecto a x. La de y es exactamente lo mismo, pero en la segunda coordenada, como está acá. Las notaciones que uno usa para esto es con respecto a x se pone f de x o z de x o d1 de f o dx de f. Con el y sería lo mismo, pero con el 2. Se pueden poner de varias formas. ¿Cómo se interpreta el valor de la derivada parcial? Voy a hacerle un dibujo con una pizarra. Más o menos es así. Ustedes tienen, bueno, tenemos una función de dos variables. La definición para tres variables es igual, nada más que serían tres posibles derivadas parciales. Entonces, ustedes tienen, bueno, voy a quitarlo así. Tenemos una función y una gráfica de esa función. Y así. Y digamos que la gráfica viene así. No se los dejes el eje. Este eje aquí atrás, este es el eje X y este eje aquí, el eje Y, aquí el Z. Entonces, si yo vengo, yo estoy interesado en este punto de aquí, de la gráfica, entonces, vean que yo puedo, imagínense, yo puedo venir y cortar la gráfica paralela al eje X. Se la corto así, ras, con un plano que sea paralelo a este. Ahí se ve el plano. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que entonces los valores de la función nada más se mueven a lo largo de esta curva, que es el corte. Pasan por aquí. Entonces, la derivada parcial con respecto a x, como estamos haciendo el corte con respecto al eje x, la derivada parcial con respecto a x es la pendiente de la tangente de esta curva. ¿Ven? En este punto. La pendiente de la recta tangente de esta curva. La derivada parcial con respecto a y, bueno, es hacer lo mismo, pero ahora haciendo el corte así. Bueno, aquí va. Imagínense el plano que va haciendo el corte aquí. Este plano así, paralelo a este, al eje Y. Entonces, la derivada acá es la pendiente de esta recta tangente con respecto a esta curva. ¿Ven? O en otras palabras es ver cómo varía X a lo largo de esta curva cuando la evalúo en F y cómo varía Y a lo largo de esta curva. Bueno, paso a la presentación. Y ¿cómo se calculan las derivadas? La derivada parcial, bueno, vamos a ver con este ejemplo. Si yo quiero calcular la derivada parcial con respecto a X, se hace muy fácil, porque lo único que se hace es todo lo que sea X, todo lo que no sea X, porque puede ser una función de otras variables, se toma como constante y se deriva como uno ya sabe de hacerlo en cálculo. Si es con respecto a Y, entonces todo lo que no sea Y se toma como constante. Entonces en este caso, con respecto a X, esta parte de aquí es una constante de 0 y entonces nada más queda esta parte y sería 3x al cuadrado y el Y que hay como una constante. Ahora con respecto a Y, aquí hay un Y solito, da 1 y Y cuadrado da 2Y. Entonces aquí está. Muy fácil.
También se puede hacer la derivada de la derivada. En ese caso las notaciones son así. Vamos a ver un poquito en detalle estas notaciones. Entonces, doble derivada, eso significa derivar dos veces con respecto a x. ¿Pero de qué manera? Es derivar con respecto a x, zx. O sea, primero derivar con respecto a x y luego con respecto a x. Se escribe también así. Este multiplicado con este por este, sí. También se escribe de esta manera. Si z es igual a f de x, y así. Ahora, con respecto a x y y. Esto, cuando estamos en subíndices, el que más cercano está a la letra es el que se aplica primero. Entonces, esto va primero la derivada con respecto a x y luego se le aplica la derivada con respecto a y al resultado. ¿Ven? Ven que se lee así. Si lo comparan con este, con ZYX, ven que está al revés. En general, estas derivadas no son iguales. No necesariamente tienen que ser igual. Hay muchas funciones en las que vamos a ver si van igual, pero no necesariamente sucede eso. Y eso es dos veces con respecto a y, pero nada más la adaptación de lo que ya sabemos. Entonces, un teorema es que bajo ciertas condiciones de continuidad y existencia de estas funciones, vamos a poner aquí, de estas, entonces las derivadas cruzadas sí van a ser iguales. Entonces, nosotros generalmente vamos a trabajar con ese tipo de funciones. En estos cursos no se evitan las funciones raras, ¿ok? Que no cumplan propiedades bonitas. ¿Por qué? Porque al final siempre buscamos aproximaciones y entonces a veces se pueden sustituir las funciones por cosas muchísimo más manejables que si vemos casos muy extraños. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Tengo la función z igual a arcotangente de y sobre x y quiero ver que cumple con esta ecuación diferencial. Una ecuación diferencial es simplemente una ecuación que involucra derivadas parciales. Entonces, esta ecuación diferencial lo que dice es que z es una función que cumple con que si yo la derivo dos veces con respecto a x y la derivo con respecto a y dos veces también y sumo los resultados, me va a dar 0. Entonces vamos a ver que z efectivamente cumple con eso. Entonces, recuerden que la derivada de arcotangente es 1 entre 1 más u al cuadrado. Y vamos a hacer esta doble derivada. Así. Sería con la pizarra. Aquí dice que ahí tengo que hacerla con la pizarra. Entonces, voy a poner el z. Entonces, z es igual a arcotán. Y eso es sobre x. Entonces, quiero hacerlo dos veces. Entonces, z de x es igual a 1 entre 1 más y sobre x al cuadrado por lo de adentro derivado con respecto a x y y entre x derivado con respecto a x sería menos y entre x al cuadrado. Vean que estoy tomando a y como si fuera una constante. Hacemos este producto de acá. El resultado de aquí abajo sería x al cuadrado entre x al cuadrado más y al cuadrado por menos y entre x al cuadrado. Entonces se cancela este con este y nada más me queda menos y entre x al cuadrado. Y cuadrado. Eso sería con respecto a zx. Ahora, si yo lo derivo dos veces, tengo que hacer
la derivada con respecto a x del resultado anterior. Entonces vean que nada más aquí es derivar directo con haciendo la y constante. Entonces vamos a ponerlo así. Entonces vean que la x estaba, sería y por x al cuadrado más y al cuadrado menos 2 por la derivada de lo de abajo. Vamos a ponerlo así por 2x. Entonces esto sería 2xy. Entre aquí es me falta un cuadrado. X al cuadrado más y al cuadrado. Al cuadrado. Ok. Bueno, voy a pasar a la presentación ahora. Aquí, si hacemos los cálculos para z, y, nos va a dar exactamente lo mismo, pero con un negativo. Entonces, vean que si lo sumo, ya está. Sí da 0. Entonces, sigamos. Vamos a hacer este otro. Entonces, tenemos una función z igual a fx más at, x menos at, donde a es una constante en este caso, y ahora las variables de las cuales depende z son x y t. Entonces, quiero ver que si yo derivo z 2 veces con respecto a t, lo mismo que a al cuadrado z derivado 2 veces con respecto a x. Entonces, vamos a hacer ese cálculo de esas derivadas. Aquí están los resultados. Pero vamos a hacer los cálculos ahí. El detalle de los cálculos. Entonces, tratar de hacerlo rápido para que no perdamos mucho tiempo con esto. Entonces, z. Voy a copiarlo aquí. Ahí está. Entonces, 2 veces con respecto a t. Nada más voy a hacer la de 2 veces con respecto a t. Entonces, primero, con respecto a t así, sería f' de todo lo de adentro, por lo de adentro que sería a. La derivada de adentro con respecto a t es eso. Y la otra sería g' por lo de adentro que sería menos a. Ok. Ahora, derivo otra vez con respecto a t. Y esto es una constante, entonces no importa, pero ahora derivo con respecto a esto 2 veces, pero esto también está evaluado en x más a. Voy a poner el detalle, bueno, sí. Entonces sería por el a que ya estaba, por el a nuevo. Y aquí sería g'' de la misma manera por un a nuevo. Entonces ya está, sería a cuadrado prima menos g'. Ahora, con respecto a x, vean que sería prima más g'. ¿Por qué? Porque la de adentro con respecto a x es 1. Y si lo derivo otra vez con respecto a x, sería f'', lo mismo. Y vean que este multiplicado por al cuadrado me da este. Vamos a ver si me equivoqué, tuve un errorcillo de signo. Ah, sí, me equivoqué porque aquí sale un menos. Entonces aquí sería un más. Ahí está. Ok. Entonces efectivamente a eso. Ahora eso nos lleva a la regla de la cadena. Casi todo lo que vamos a hacer hoy tiene que ver con la regla de la cadena, que es un poquillo más complicadilla. Entonces, la primera regla de la cadena que vamos a ver es cuando tenemos lo siguiente. Bueno, aquí está la fórmulas, pero voy a escribir en esa pizarra eso. O sea, ustedes tienen una función
Aquí. Tienen funciones así, de dos variables, o incluso pueden ser de varias variables, de más variables. Pero la primera regla de la cadena es cuando cada una de estas variables dependen de una sola. Por ejemplo, que ustedes tengan un f de 1 más t al cuadrado, coma, 2 coseno de t. ¿Ve? La primera entrada, el x de f, depende de t y la segunda también. Eso se pone así. Se escribe también así. Se puede poner un árbol de dependencia. Este árbol nos va a ayudar luego. Entonces, z o f tiene dos entradas. Sería la x y la y. Y cada una de esas depende de t, nada más. Entonces sería el árbol de dependencia. Esto se usa para recordar la fórmula de la derivada parcial. Entonces, en total, vean que z depende al final de t nada más. Bueno, por este camino se llega a t y por este también se llega a t. Entonces, en total, z depende solamente de una variable independiente. Ahora, yo puedo entonces calcular esto. Entonces, el cálculo de eso se hace de la siguiente manera. ¿Cuántos caminos hay para llegar a t? Hay 1, 2 caminos. El primer camino es este, se multiplican las rayitas de los caminos, entonces la primera rayita se representa la siguiente derivada parcial. Representa la derivada parcial de z a x y la otra de x a t. Entonces sería de z a x por, se multiplican, x a t, más en el otro camino sería de z a y, el primer pedacito, por el de y hacia t. Entonces, esta es la derivada parcial de z con respecto a x, esta es con respecto a y, esta es con la de x con respecto a t y esta es la de y con respecto a t. Ok. Entonces, voy a ir a la fórmula que es a la presentación. Ok. Y aquí están las formulitas. Eso si fuera de dos variables. Y si fuera de tres variables sería así, la derivada de w. Aquí, disculpen, aquí me equivoqué, aquí es un w en esta. Entonces, esa sería la regla de la cadena. Vamos a ver este ejemplo. Entonces, vean que esto es un W que depende de tres variables. X depende de X al cuadrado. X depende de T. Y también y Z también. Entonces, ¿cómo calculamos W de T? Entonces, W de T se calcula según la fórmula como esto. Cada una de sus entradas. Bueno, el F es logaritmo de X y Z. Entonces, sería la derivada parcial de esa función con respecto a X por lo de adentro con respecto a T. La derivada parcial de esa función con respecto a y por lo adentro en y con respecto a t. Y lo mismo pero ahora con respecto a z. Entonces hay que calcular cada una de esas cositas. F de x, x de t, f de y de t, f de z, z de t. Ahora, ¿quién es f con respecto a x? F con respecto, daríamos esto con respecto a x, entonces daría justamente esto. Y se cancela uno entre y. Así hacemos con cada una. El primero da uno entre y, el otro uno entre y. El primero da uno entre x, el otro da uno entre y y el otro da uno entre z. Ahora, la derivada de x con respecto a t sería 2t. La de y con respecto a t sería menos 4t y la de z sería 1. Sustituimos todo y nos da esta expresión. Se cancelan las cosas y al final la derivada de w con respecto a t da 5 sobre t. Sigamos. La siguiente caso es en derivar dos veces la derivada. Es decir, derivar una vez más la derivada. Entonces ahí se vuelve un poquito más complicado y hay que poner más atención. Y se pasa de la siguiente manera. Voy a hacerlo en la pizarra primero. Voy a hacerlo en la pizarra para explicar esa forma. Aquí. Voy a hacerlo con dos variables. Entonces z
es igual a f de x y x depende de t y y depende de t. Así. Entonces, voy a hacer z. Que calcular esto. Entonces, primero calculamos el xz. Entonces sería f de x por x de t más f de y por y de t. Listo, ok. Pero cada una de estas depende de t. Esta depende de t al final. Esta también y esta también. Entonces, z de tt es derivar con respecto a z, pero derivar con respecto a t, todo esto. Pero estas son funciones que están multiplicándose. Entonces yo tengo que hacer la regla del producto para poder derivar eso. Entonces sería la derivada de la primera con respecto a t por la otra sin derivar más la primera sin derivar por la otra derivada con respecto a t. Más la primera derivada con respecto a t del otro producto por la otra sin derivar más la primera sin derivar por la otra derivada con respecto a t. ¿Ven? Pero esta cosa es el detalle de aquí. Si f depende de x y depende de t, y x también, entonces las derivadas parciales de este con respecto a las principales también tienen el mismo árbol. Esta cosa también depende de las mismas variables y esto en general también depende de las mismas variables. Entonces, si yo quiero calcular esto o este, que tienen que ver con este y este, entonces tengo que hacer el mismo arbolito otra vez. Entonces sería f de x, la derivada con respecto a t, ¿cuántos caminos hay para t? 1, 2. Entonces sería x, xt más f de x, y de t. Y todo multiplicado por x de t. Más esta parte que no se le hace ya nada. Más esta otra, que sería usando este árbol de aquí, sería f de y con respecto a x, x de t, f de y de t, y todo multiplicado por y de t, más f de y por y de t. ¿Ok? Esa es la idea. Voy a pasar a la presentación. Entonces aquí está la fórmula. ¿Ven? Entonces, no es que uno tiene que aplicar la fórmula como así, sino aquí importa más aprender, entender el proceso, que aplicar la fórmula al pie de la letra. Entonces, o sea, que aplicar, escribir toda la, porque a veces se cancelan muchas cosas, entonces no vale la pena tal vez escribir toda la fórmula en una resolución, sino saber el mecanismo y ir haciéndolo uno al mismo tiempo. Muchas veces es así. Por ejemplo, vamos a hacer esta. Tengo z igual a x por y x igual a menos t al cuadrado y y igual a t. Entonces z con respecto a t sería según la fórmula fx, xt, y, fy, yt. Se hacen las sustituciones. Vean que f con respecto a x es esto. F con respecto a y sería esto. Y los otros serían este y este. Entonces se multiplican, se sustituye el y se puede sustituir con t, y el x por menos x a la, t a la 3, y ya tenemos el resultado acá. Ahora, como todo esto tiene una expresión en t, la segunda derivada con respecto a t, nada más derivar eso con respecto a t directo.
y da esto. Ven que no aplicamos esta fórmula. Porque hicimos las sustituciones. Se pudieron hacer las sustituciones porque conocíamos exactamente cuánto valía x con respecto a t y cuánto valía y con respecto a t. Y la función f también la conocíamos. La otra forma es como el camino largo. Si uno no supiera quién es f, entonces tiene que llevársela. Entonces aquí hacemos esta regla, lo que ya les dije, y sustituimos el xt, el xt, vamos, este es zt. Ahora, el ztt, aplicamos la fórmula. Y aquí está, ahí está la regla de producto. Ahora, bueno, primero se sustituye estas pequeñitas de aquí, y nos queda esto, y nos queda este por calcular y este también. Entonces, lo calculamos. El primero es todo esto, el segundo es todo esto. Por aparte, vemos estas derivadas para poderlo sustituir y ya lo sustituimos. Y listo. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿qué pasa cuando las variables que están dentro de esto dependen de más variables, no solamente una? Entonces ahí se pone más complicado. Pero la mecánica es similar. Voy a hacer el dibujito del árbol de dependencias. ¿Ok? Un momento. Y en este caso, el árbol de dependencias sería así. Z es una función de x y y. X depende de u y v. Y y también se supone que depende de u y v. Entonces, ya para esto, cuando se vuelven con más variables, es mejor hacer estos árboles. Entonces, sería Z depende de x y y. Y x y y de u y v. Los árboles de dependencia, en este caso para zx y zy, son iguales. Si eventualmente los necesitamos para segundas derivadas. Entonces, ¿cómo hace uno la derivada con respecto a x? Aquí está el árbol de z, entonces hay que irse, perdón, las variables finales son u y v. Entonces, si queremos la derivada de z con respecto a u, entonces hay que ir por todos los caminos que lleguen a u. Aquí hay uno y aquí hay otro. Entonces, el primer camino va de z a x y de x a u. El segundo camino va de z a y y de y a u. Y también, si lo queremos hacer con respecto a v, entonces serían todos los caminos que llegan a v. Entonces, en este caso sería así. Ahora, si yo quiero hacer z de y lo quiero derivar con respecto a u, entonces hay que ir con todos los caminos que lleguen a u. Entonces, z de y a la x va hacia acá, luego hacia acá. Por u, perdón, por x con respecto a u, más z de y por y con respecto a u. ¿Ok? Voy a ir hacia la pizarra de la presentación.
Entonces, aquí están las formulitas para ZU, la primera derivada, la segunda derivada. Ahora, las segundas derivadas, como se los estaba explicando ahorita, es lo mismo. Por ejemplo, ZU, aquí tenemos, voy a hacerlo más grande acá. Entonces, si yo tengo esa misma dependencia, pero yo ahora quiero calcular no solamente ZU y V, sino Z dos veces con respecto a U, Z con respecto a V dos veces, o ZU cruzado. Entonces, ya y para el de dos veces U, tengo que partir de esta. Pues tengo que derivarla con respecto a U con la regla del producto. Ya. Entonces, sería la derivada de esta con respecto a U, que es todo esto, por usando el árbol para f de x, por esta sin derivar, más la derivada, más esta sin derivar, por la derivada con respecto a u de x. Ya eso es la primera parte. La otra es ahora esta. Entonces sería f de y con respecto a u, sería todo esto, por la otra sin derivar, y f de y sin derivar, y y con respecto a u. Y así con todas las otras. ¿Ok? La misma mecánica. Entonces, un ejemplo podría ser el siguiente. Vamos a hacer este que está acá. Yo tengo z igual a x por y. X es igual a sen de tr y y es igual a cos de r. Y entonces quiero calcular z de tt menos z de rr. Entonces, vamos a la pizarra. Y las dependencias son... Y vean que y solamente depende de r. Entonces necesitamos calcular este y este. Ok, entonces empezamos ahí con esto. La dependencia, si quieren, la ven aquí. Z depende de X y Y. X depende de T y R. Pero Y solamente depende de R. Este árbol también es el mismo para ZX o ZY. Entonces, Z de T sería, ¿cuántos caminos hay para T? Nada más hay uno. ZX por X de T. Z con respecto a X. Vea que aquí está la expresión de Z, entonces sería Y. X con respecto a T. R coseno de TR. ¿Ven? Ahora ya está, porque digamos, Z de T es igual a cos de R por R cos de TR. Entonces, en este caso particular, si vuelvo a derivar con T, nada más es esta parte. Y eso da menos sen, entonces menos R cuadrado sen de TR, porque sale un T, y el cos de R. ¿Ok? Ahora, si yo quiero ahora hacerlo con respecto a R, entonces z de R usando el árbol sería, hay dos caminos, entonces sería x por R más zy por y a la R. Entonces, z con respecto a x es una y, x con respecto a R sería t coseno de tr, z con respecto a y es x, y y con respecto a r sería menos en dr. Entonces, zr es igual a el y, lo sustituyo por cos, entonces sería t
cos de TR, cos de R, y el Y, el X es sen de TR, entonces sería menos sen de TR, sen, el de R que estaba ahí. Ahora hay que hacerlo con respecto a R. Entonces, ya aquí se los dejo a ustedes. Esta es una regla de producto usual. No hay nada, no hay que ver dependencia ni nada porque están las funciones ahí directas para poder tratar eh, de derivarlas. Okay. Entonces voy a ir acá. Esto. Un ejemplo que también pueden ver para poder comprender mejor este, que tal vez es un poquito enredado al haber varias derivadas, es este ejemplo que está en la práctica y podemos verlo en la página 272 del libro de Pita. Voy a enseñárselos así brevemente. El libro de Pita está aquí y la página es 272, 272 del PDF, entonces 272. Entonces aquí empieza. Entonces la función es zf de esto. Entonces, en este caso calculan z de r, z de θ y luego hacen las dobles derivadas. ¿Ok? Entonces ahí hacen todo el detalle de las dobles derivadas y se hace esa sustitución en esos dos cálculos que se hacen y que se hicieron y se llega a esta igualdad, a esto. Comprobar esta igualdad, que es justamente lo que pide el ejercicio. Entonces, eso es una lectura para comprender un poquito mejor, que ya están hechas, ahí están en todo el detalle. Entonces, uno las trata de hacer y empieza a verificar. Entonces, aquí el árbol de dependencia es z depende de x y x y y dependen de r y θ. Entonces, hay que calcular la parte derecha de esta expresión. Se sustituye todo lo que nos da y al final tiene que dar esto. Continuamos. Vamos con la parte de derivación implícita. La derivación implícita, si se acuerdan en cálculo 1, era así. Si ustedes tenían una función de x, una expresión con x y y igual a 0, y quieren ver cuál es la derivada de y con respecto a x, entonces esta derivada es simplemente menos la derivada de f con respecto a x entre la derivada de f con respecto a y. ¿Cómo se hace eso? ¿Dónde viene esa formulilla? Podemos usar toda esta cosa de dependencias para poder sacar esa fórmula también. ¿Por qué? Porque si tenemos f igual a 0, entonces yo tengo a f y yo ya sé que y depende de x de manera implícita. Entonces f depende de x y depende de x. ¿Ven? Entonces yo quiero calcular la derivada de f con respecto a x. Entonces sería f con respecto a x más f con respecto a y por y'. O más bien, perdón, más bien es de la siguiente manera. Puedo derivar esto con respecto a x, entonces la derivada con respecto a x sería, en la parte izquierda sería f de x más f de y por de la derivada al y'. Entonces despejo y' y me queda la fórmula que tenemos ahí. Ahora, ¿qué pasa si hubiera sido una funcioncilla más como esta? Una función que determina z como una función de x y y. Entonces, el f
depende de X y Y. Y el Z depende de X y Y. Entonces yo puedo venir y sacar en la parte izquierda la derivada con respecto a X. Y sería f de X. Nada más, porque vean que solo hay dos caminos, este y este. Más f de z por z con respecto a X. Despejo. Tenemos eso. Si hacemos lo mismo con Y, tenemos la fórmula para Y. Entonces, paso a la presentación. Aquí están las dos fórmulas. Y un ejemplo. Tenemos esta expresión que determina Z en función de X y Y. Y hay que verificar que se pasa esto. Entonces, en detalle sería de la siguiente manera. Entonces, vean que f tiene dos entradas. No podemos usar x y y porque ya x y y están ocupadas por las variables independientes. Ok, entonces ponemos la primera entrada de f como u y la segunda entrada como v. Ahora sí, la dependencia sería f de u a v y u de x a z y v de y a z. Entonces con eso podemos calcular. Bueno, toda la expresión sería eso, si quieren verlo así. Y podemos aplicar de una vez, para no ser tanto enredo, de una vez la fórmula esta. La derivada parcial con respecto a x de toda esta expresión sería f con respecto a x. Vean que solamente la primera depende de x, entonces sería f con respecto a la primera por la primera con respecto a x, que es 1 entre y, 1 entre z. Y quedaría, vamos a ponerlo así, 1 entre z, aquí está. ¿Ven? Hacemos lo mismo con f de y, con f de z, obtenemos estas expresiones. Y por la fórmula esta sustituimos y ya tenemos esto para ambas. Ahora hay que ver que eso es igual a z. Bueno, nada más sustituimos lo que ya tenemos. Y listo. Sigamos. Hay reglas de derivación implícita un poquito más complejas, entonces para esto vamos a necesitar la noción del jacobiano. El jacobiano es un diferencial, el determinante el determinante de una matriz que tiene que ver con derivadas parciales. Entonces el jacobiano de dos funciones con respecto a las dos variables es el determinante de esto. Aquí me equivoqué, aquí es x, y, xy en vez de u y v, xy. Ok. Ese jacobiano se usa para definir las siguientes fórmulas. Entonces, si yo tengo un sistema x igual a una expresión como y igual a una expresión como u y v, y ese sistema me determina a u y a v como funciones de x y y, sin tener que estar despejadas en términos de x y y. Entonces yo puedo calcular las derivadas parciales de esas de esa manera. ¿Ok? Vean que aquí el de abajo se repite, es el mismo para todos. Y tiene que ser diferente de 0. Si les da 0, no se puede hacer. Entonces voy a hacer un ejemplo. Un ejemplo es este. Y x igual a u por v y y igual a u entre v. Entonces calcular u de x. Entonces u de x se hace la fórmula. El jacobiano sería esto. Ese es el determinante de estas derivadas parciales. Y bueno, aquí lo volví a copiar, como pueden ver. Entonces nada más se sustituye x con respecto a u. Si x es esto, entonces daría v. X con respecto a v sería u, bueno, etcétera. Ya sustituyen, hace el determinante, que es este por este. Le da 1 entre 2 por v. Ahora hay que, disculpe. Ahora hay que derivar este resultado con respecto a
a X y vean qué es esto. Y nada más, como V depende de X, entonces hay que poner Vx. Entonces se hace la regla de normal y se calcula por aparte Vx, aquí está. Y ya se sustituye y nos da esto. La siguiente regla es cuando tenemos un sistema que determina ahora simultáneamente a dos funciones en términos de X y Y. Antes era una sola función. Bueno, es un poquito diferente con respecto al otro. Entonces, aquí serían dos funciones simultáneamente definidas implícitamente por dos ecuaciones y las dos funciones son de X y Y. En este caso, las derivadas parciales tienen una forma un poquito más compleja, pero vean que hay una similitud. Aquí voy a hacerlo más grande para que vean un poquito las fórmulas. Entonces, para cuestiones de memoria, vean que la parte de abajo es el mismo. Los 4. Y vean que si voy de Ux, entonces Ux, U y X quiere decir que sustituyo X en la primera chunchita. Vean que se parece mucho, nada más esta se conserva, pero solo la de U se cambia por una X. Y si fuera Y, solamente la de U se cambia por una Y. Si fuera V, solamente la de V se cambia por una X. Y si fuera Y, aquí solamente la V se cambia por una Y. Y así se aplica la fórmula. Un ejemplo podría ser este. Bueno, perdón. Este ejemplo, perdón, esta derivación se parece mucho a ¿dónde estamos? A esta que acabamos de hacer. Nada más que si pasamos a un lado una cosa, tomamos las funciones grandes como esto, entonces se cumplen las mismas, sirve igual. Entonces, un ejemplo hay de las derivadas parciales de U con respecto a X y U con respecto a Y de esto. El F es todo esto y el G es todo esto. Entonces, aquí está. Y aplicamos las formulitas, ¿ven? Aquí está. Para Ux es este entre este y para Y es este entre este. Entonces, el principal es este que tiene que ser diferente de 0. Este nos da X al cuadrado más Y al cuadrado. El otro nos da esta combinación y el otro nos da esta combinación y ya está. Muy, muy rápido. Pero nada más acomodarse con las fórmulas, eso es todo. ¿Okay? El otro tipo de derivación implícita es cuando yo tengo unas tres variables que dependen de dos y que la z por ese sistema queda definida implícitamente en términos de x y y. Eso se parece mucho al caso este que estaba aquí, a este, nada más que con el z. Entonces, de hecho, es similar. Porque la de z se hace de la misma manera, porque hacemos la dependencia con u y v. La derivada con respecto a z es esto. Y las de u y v se calculan a partir de las dos primeras usando las fórmulas otras. Y aquí están aplicadas. Entonces ya queda zx igual a eso. Pueden aprenderse la fórmula directamente así. Eh, o haciendo el razonamiento con el otro. En este caso, si tenemos eso, entonces tenemos esto así. Vean que las coordenadas con respecto a las dos primeras. Y en este caso a u por v más 1 entre u por u. Y estas se calculan este chunche de aquí. Se sustituye directamente nada más y va aquí también. No hay nada raro. Y finalmente, si se quiere calcular esta suma, se suman los dos resultados. Y ya está. Entonces, con eso terminamos esta lección. Entonces, para la siguiente se ve la parte de derivadas con respecto a derivadas direccionales. Y bueno, gracias. Hasta luego. Nos